el soñar no es más que un reduccionismo. Pero lo que hacemos en el laboratorio del sueño también lo es, ¿no? Utilizar la actividad eléctrica cerebral para podernos aproximar, ¿no? Entonces decimos o le explicamos a los pacientes, no, esto es como si le colocáramos a usted unos micrófonos y a ver qué ocurre. Pero en el fondo eso es un absoluto reduccionismo sobre todo lo complejo que representa el dormir y el soñar. Y muchas veces los científicos están o estamos esclavos de las técnicas que utilizamos. O la realidad de lo que vemos por un microscopio es exactamente la misma que la realidad real de lo que hay en todo el portal. Sí. Entonces, con el mundo del sueño y de los sueños es muy complicado. Por ejemplo, ellos trabajan con la interpretación de un sueño o de unos sueños, pero lo hacen cuando la persona está despierta. Y eso ya es un problema. ¿Por qué? Pues porque lo que va a relatar la persona no lo sabe. Puede ser una parte del sueño que queda definitivamente perdida. Claro. O sea, solamente tenemos una... ¿Y cuando estás anestesiado? ¿Qué puedes soñar? No, ¿eh? Cuando estás anestesiado estás en un sueño muy alterado, muy artificial. De hecho, si realmente sirviera, tú te sentirías descansado después de una anestesia. Y no te sientes precisamente descansado después de una anestesia. Aunque no te despiertes ni un minuto. Algún paciente te viene a la consulta y dice, usted anestésieme para que esta noche pueda dormir. Pero la verdad es que eso sería un error. Porque si anestesiáramos a ese paciente 7 horas o 8 horas, la verdad es que no tendría una buena sensación de descanso al día siguiente. A Mari Carmen, cuando te viene la gente a la consulta y te dice que no puede dormir, que tiene insomnio, ¿le seguís diciendo que cuente ovejitas? ¿Sirve de algo contar las ovejas? O como te dicen también, no pienses en nada y estás allí en la cama que no puedes más, que no te duermes, y dices la mente en blanco. Oye, estos remedios tradicionales de la abuela, ¿tienen algún sentido o no sirve de nada contar ovejas? Mira, Eduard, los pacientes que se quejan porque no pueden dormir y que lo que quieren es que les ayuden a dormir y que no se preguntan, que no se interrogan, esos pacientes no llegan a la consulta de un psicoanalista. A la consulta de Robert, seguramente sí, pero es que claro, un psicoanalista está para iniciar una búsqueda, un viaje interior con el otro, para que el otro cuente su historia, pero para eso es necesario que el otro se pregunte. Si el otro no se pregunta y no tiene deseo de saber, pues evidentemente mi consulta no es la más adecuada. Oye, ¿y si aumenta tu consulta? Quiero decir, ¿sigue habiendo gente que se pregunta por estos viajes interiores? ¿O vivimos en un mundo cada vez más materialista en el que la gente lo que quiere es dormir? Que le den un fármaco. Depende del deseo. En el momento actual, que como tú bien sabes, lo que predomina y lo que tú nos estás haciendo saber, no solamente ahora que estamos charlando aquí ante las cámaras, sino como nos lo has dicho antes en la antesala, lo que nos has advertido es tenemos poco tiempo. Entonces, la relación del sujeto con el tiempo es la relación del sujeto con el deseo. Por lo tanto, si el sujeto desea saber, se va a tener que tomar tiempo. Este momento actual, donde todo va deprisa y la ética narcisista es lo que impera, evidentemente hay poco tiempo para contar ovejitas, para contarle cuentos a los hijos y ayudarles a que se duerman. Hay poco tiempo para muchas cosas, incluso para la sexualidad. O sea, se puede decir no tengo tiempo, pero no tengo prisa, ¿no? Debiéramos andar así, no tenemos tiempo, pero no debiéramos tener nunca prisa. Robert, ¿qué me dices de...? Yo tengo unas reflexiones muy curiosas sobre eso de contar ovejitas. De hecho, si yo te pregunto a ti, ¿tú te acuerdas del momento justo en que te duermes? No. Yo tampoco. ¿Te acuerdas tú del momento justo en que te duermes? No. No. De hecho, parece ser como que para dormirse hace falta no recordar ese momento. Es que no grabas en la primera parte del sueño. Es un estado regresivo. Nosotros no tenemos conciencia del momento en que nos dormimos. Ni de lo que pensamos en la primera parte del sueño. Hay una parte que sí. Luego, si quieres, profundizamos de qué ocurre con los pensamientos cuando nos dormimos. Entonces, fíjate, desde el punto de vista clínico, cuando alguien viene que dice que no puede dormir, muchas veces lo que está ocurriendo es que está pendiente de ese momento. Y las estrategias de contar ovejitas o las que quieras, en el fondo lo que quieren es que la persona se despiste. Y se olvide del momento. Claro, se olvide del momento. Más aún, ¿qué hacemos cuando un niño pequeño nos pide, está llorando y no puede dormir?
Pues va el padre y le cuenta un cuento. ¿Y cómo son los cuentos infantiles? ¿Cómo son los cuentos infantiles? Son historias de miedo. Los cuentos infantiles son historias de miedo. ¿Cómo se le puede ocurrir a un padre explicarle un cuento de miedo a su hijo que no puede dormir? Pero realmente la tradición nos dice que funcionan. Tú le cuentas el cuento de la Caperucita Roja a un niño antes de dormir y el niño se duerme, aunque sea un cuento de terror. Y se duerme. ¿Por qué? Porque el cuento infantil, a los niños que les encanta las cosas de miedo y las guarrerías, los niños se quedan pendientes de ese cuento de miedo y entonces no están pendientes de si duermen o no pueden dormir. O sea que, ya lo ven, busquen tiempo, busquen cosas de su pensamiento, lean historias, busquen tiempo para leer historias, todo menos buscar el momento en que van a dormir, en el momento en que querrían dormirse, porque entonces seguro que no se duermen. Y bueno, me dice Robert, me dicen los expertos que sigan contando ovejitas si no les sirven otras cosas. Vamos a hablar del sueño, ¿no? De algo en lo que pasamos 3 años enteros de nuestra vida los pasamos soñando, no durmiendo, literalmente soñando. Y claro, nos cuesta mucho aceptar que sean 3 años absolutamente perdidos, que no sirvan para nada. Robert, eso no nos lo creemos. O sea, fíjate, han mencionado los bebés y algunos estudios neurocientíficos recientes dicen que los bebés llegan a pasar, yo qué sé, una cantidad, 40% de su tiempo soñando. 50. Pues fíjate, peor me lo pones. Y los niños prematuros, que los pobres, fíjate, los sueltan chas de pronto a una nube, vamos, a una tormenta de estímulos, sin que tengan el sistema nervioso preparado para digerirlos, pues estos parece que se pasan hasta más del 80% de su tiempo soñando, ¿no? ¿Serviría para algo soñar, para aprender? El descubridor de la cadena de DNA es el último que ha desarrollado una teoría, digamos, sólida sobre la función de los sueños. Y entonces lo que establece o lo que dice es que durante el sueño REM, durante el sueño de los sueños, durante los sueños, de alguna manera lo que nos pasaría es que seleccionaríamos el material que resultaría más eficiente para la vida del individuo. Entonces, ligando con la pregunta que me has hecho, yo pienso que la cantidad de información que recibe un recién nacido, prematuro o no, sí, es tal brutal, claro, que requiere de esa selección de información, de qué es lo que es relevante y qué es lo que quizás no sea relevante. Y por eso expliqué a lo mejor que un recién nacido duerma el 50% del sueño en una fase en la que se sueña, en el sueño REM, y que luego un adulto pues esté alrededor de solo el 20%. Así, ¿eh? Oye, ¿le puedo decir a la audiencia de redes que si se tiene que examinar de algo, es mejor dormir bien la noche anterior porque en el sueño se fija mejor el recuerdo? Esto viene de un montón de experimentos que se hicieron con ratas, con animales inferiores. Y lo que pretendían era ver hasta qué punto se producía una consolidación de los aprendizajes recientemente adquiridos en función de que estuvieran o no soñando, que se les permitiera o no soñar posteriormente. Eso, cuando se ha trasladado exactamente en las experiencias humanas,
No se ha demostrado del todo. En las ratas sí. En las ratas sí. Es decir,